Muy buenas informáticos, bienvenidos a Tutos PC. En este video voy a tratar de responder la pregunta: ¿es posible hacer edición de video en Linux? Sobre todo para aquellos usuarios de Windows que estén interesados en pasarse a alguna distribución de Linux, pero por hobby o trabajo se dedican a la edición de video y no están seguros si GNU Linux les sirve o no. Basándome en mi experiencia en los dos sistemas del cual estoy seguro que les va a servir, veremos ventajas, desventajas, diferencias y daré mis conclusiones al respecto. Cabe aclarar que es un video en el que voy a ser bastante objetivo y abarcaré principalmente editores avanzados. La respuesta corta es sí. Es posible editar videos en Linux. En mi caso estoy editando los videos del canal en Linux actualmente con un editor gratis y que considero avanzado, del que estoy muy conforme. Incluso hay ventajas comparado con Windows, pero puede que algunos usuarios que sean muy detallistas, en algunos aspectos se sientan algo limitados en opciones. Empecemos hablando de los editores de videos simples y gratis. Aquí voy a ser más general ya que en Linux tenemos un gran abanico de opciones dentro de esta categoría, entre los cuales puedo nombrar OpenShot, un editor multiplataforma de código abierto muy conocido. Este editor, además de ser muy liviano, tiene una interfaz muy intuitiva. Es una opción muy interesante para el que quiera hacer ediciones de video básicas. Otra opción interesante es Pitivi. Al igual que OpenShot, Pitivi tiene una interfaz simple e intuitiva. Pesa muy poco y podemos encontrarlo casi en cualquier tienda de aplicaciones de las distribuciones de Linux. Pitivi está disponible solo en Linux y Mac OS, no tiene versión para Windows. Y podría seguir nombrando un montón de opciones similares en Linux, como Avidemux, Olive, Shotcut. Son editores con los que podremos trabajar aspectos básicos como recortes, dimensiones, unir pistas, agregar texto, etc. Si tus planes u objetivos están en dedicarte a la edición de video básica, en Linux encontraremos opciones que van de sobra. No hay problema con los editores de este tipo. ¿Qué hay de los editores avanzados? O con funciones más complejas. Esto es de lo que más vamos a tener para hablar en el video. En lo que respecta a opciones de pago, la ventaja que tienen estos editores es que por lo general nos brindan herramientas muy potentes, intuitivas y pulidas, con adiciones que nos pueden facilitar mucho el trabajo de edición, como las plantillas. Aquí es donde Linux está muy limitado. Editores muy conocidos como Adobe Premiere Pro o Sony Vegas Pro no están disponibles para Linux. Esto es principalmente por dos razones. La primera es por la baja cuota de mercado de GNU Linux, por lo que muchas empresas no ven rentable hacer una versión compatible en distribuciones GNU Linux, ya que implicaría un trabajo y gasto adicional que posiblemente no van a recuperar. La otra razón es que un editor de video avanzado es el trabajo de una organización bastante delicada, algo que puede cumplir bien el ámbito empresarial, donde el modelo de negocio es producir para luego vender. Pero tanto el caso del software libre como el código abierto esto es distinto. El esquema u organización de trabajo no es el mismo, y a la hora de elaborar un editor de video muy complejo se dificulta en este ámbito. Imagínense un solo programador haciendo un editor como Adobe Premiere. Es prácticamente imposible, y por más que sea una comunidad, probablemente no cuenten con profesionales en plantilla que se encarguen de pulir dicho editor antes de ser lanzado. Es decir, que el editor de video funcione perfectamente de forma intuitiva, óptima y con la mayor experiencia de usuario. Además, la programación es muy compleja, donde se arregla o modifica una parte del código. Si no se tiene especial cuidado, posiblemente esté rompiendo las cosas por otro lado al cambiar esa parte del código. Y ojo, no me malentiendan, no estoy diciendo que todo el ecosistema de Linux es así. Esto tiene sus ventajas como desventajas. Por la forma en la que se trabaja en Linux, también le da puntos muy fuertes frente a otros sistemas, como la seguridad. Pero igualmente, dentro de las opciones que considero avanzadas, tenemos dos aliados muy buenos disponibles para Linux, y lo mejor de todo es que son gratis. Uno de ellos es DaVinci Resolve, aunque es de licencia propietaria, es multiplataforma y muy fácil de instalar en Linux. Simplemente nos registramos de forma gratuita en su web y nos darán un enlace para descargar el instalador en formato app-image o app-image. Instalar este tipo de archivo es muy fácil. En solo un minuto buscan en internet cómo hacerlo y luego al hacer doble clic en el archivo se instala de manera similar a cualquier aplicación de Windows con ventanas de siguiente y siguiente. Aunque también existe un script que les permite convertirlo en formato .dev para instalarlo como se lo hace de manera tradicional en cualquier aplicación para Ubuntu o sus variantes si así lo prefieren, pero no es necesario. DaVinci Resolve cuenta con una enorme variedad de herramientas para la edición, en el que podremos insertar, reemplazar, sobreescribir, superponer, intercambiar, combinar imágenes, desplazar, acortar,
recortar o extender secuencias. Cuenta con variedad de filtros, transiciones y efectos. Trabajé mucho tiempo con este editor en Windows y en Linux. Me parece importante remarcar la experiencia que tuve con este editor en los dos sistemas, porque hay diferencias a destacar que les puede servir. Así como DaVinci Resolve es una herramienta muy potente, es decir, que nos permite hacer una gran cantidad de cosas, también consume una gran cantidad de memoria RAM. Y es importante contar con una PC potente que vaya a la par de la calidad del proyecto, es decir, la resolución y los FPS de los clips. A medida que vamos trabajando con más clips en el proyecto, la carga en la PC se hace cada vez más notable. Sin embargo, noté una diferencia en los dos sistemas. En Windows llegaba un punto en el que los proyectos se hacían bastante pesados, al punto de que era necesario reducir la calidad de los clips. De lo contrario era difícil trabajar e incluso podía cerrarse el editor de la nada. Sin embargo, la experiencia en Linux era notablemente más fluida. En Linux Mint, la distribución que yo uso, el consumo de memoria RAM es menor que en Windows y me permitía trabajar con mayor margen en los proyectos. Cabe aclarar que esto fue en una PC con un i5 de octava generación, 8 GB de memoria RAM y una GeForce MX 150, probablemente con una mayor cantidad de RAM, quizás 16 GB o más. No sea notable esta diferencia. En Windows también me encontré con un problema bastante frecuente en DaVinci Resolve, el famoso pantallazo rojo al no detectar parte de los clips. Y esto no era un problema de la ubicación con los clips, los cuales sí estaban allí, sino que esto pasaba durante el renderizado del video. Si bien es posible desactivar los mensajes de error para que el renderizado continúe, en algunos casos me quedaba el video terminado, pero con estos pantallazos rojos entre distintas partes. Si bien esto es un problema más particular, sé que muchos también tuvieron este problema con DaVinci Resolve. En Windows la única solución que encontré fue trabajar con los clips desde un SSD. Esto solo me pasaba con un disco mecánico. Sin embargo, en lo que usé DaVinci Resolve en Linux, este problema nunca me pasó. Mi experiencia en Linux terminó siendo mucho más satisfactoria con DaVinci Resolve. Sin embargo, la versión para Linux también tiene unos recortes importantes. Lamentablemente, no cuenta con el códec H264 ni tampoco el formato MP4, lo cual puede ser chocante para muchos usuarios. En mi caso, muchos clips con los que trabajo están en MP4, o incluso para grabar la pantalla, casi la única opción que rinde en calidad y peso es el MP4 con ese códec. Una solución es convertir los formatos de video, pero esto ya es un trabajo extra y puede llevar bastante tiempo. Sin embargo, DaVinci Resolve cuenta con una versión de pago, y esta trae disponible el códec H264 como el formato MP4 para Linux. Personalmente nunca probé ni adquirí esta versión de pago, pero para lo que les interesa es una alternativa más. Dentro de los editores avanzados que son gratuitos, tenemos otra alternativa más que considero un caballito de batalla para Linux, Kdenlive. Kdenlive es un editor creado y mantenido por la comunidad de KDE. Es multiplataforma y muy fácil de instalar. Podemos encontrarlo incluso en las tiendas de aplicaciones. Kdenlive es un editor avanzado que cuenta con herramientas muy potentes. Entre sus puntos fuertes tiene un rendimiento muy bueno. En Kdenlive podemos trabajar con clips de reemplazo. Explicándolo de forma sencilla, estos clips son como duplicados de los originales con menor calidad. De esa forma la PC no se sobrecarga tanto, pero para el trabajo final el video queda con la calidad original. Otra ventaja de este editor es que cuenta con una gran cantidad de formatos y códecs. A diferencia de la versión gratuita de DaVinci Resolve, Kdenlive sí incluye el MP4 y H264. Si bien tiene herramientas muy avanzadas, comparándolo con DaVinci Resolve diría que está un pasito por detrás en cuanto a ciertas utilidades, como efectos. Tampoco contamos con plantillas elaboradas ya sea para el texto o aberturas en los videos. Dependiendo del usuario puede que lo necesites o no. Son cosas que se pueden resolver de otra manera igualmente. Para el uso que le doy yo me sirve muy bien. Con respecto a las transiciones pienso que está bastante bien con los que tiene. En una ocasión tuve una mala experiencia con este editor. Después de una actualización, por algún error, las pistas del proyecto quedaban desorganizadas luego de cerrar y abrir el editor nuevamente. Es decir, las pistas no estaban ubicadas como las había puesto yo. Esto pasaba siempre con esa versión cada vez que cerraba o abría un proyecto hecho. La primera vez fue una experiencia desagradable, donde fueron horas de trabajo después de estar acomodando las pistas nuevamente. Son detalles bastante delicados y deberían tener más cuidado a la hora de verificar y testear una versión antes de lanzarla, porque puede arruinarle mucho tiempo de trabajo a los usuarios. También vi una ocasión en la que una actualización dejó de funcionar la traducción en español. Esto fue arreglado posteriormente, sin embargo, son cosas que generan cierta desconfianza.
Lo que hice yo fue descargarme una app Image de una versión de Kdenlive, la coloqué en una carpeta, creé un acceso desde el menú y lo trabajo desde ahí. Es decir, es como una versión portable. Al ejecutarlo desde una app Image, este nunca se actualiza. Personalmente prefiero trabajar seguro que recibir actualizaciones y encontrarme con posibles sorpresas el día de mañana. Fuera de estos inconvenientes, no volví a tener problemas. En líneas generales me parece un editor muy bueno y potente. Lo conocí después de haber trabajado bastante con DaVinci Resolve. Me llevó un par de días acostumbrarme al manejo y la interfaz. Actualmente es el que estoy usando y podría decir que es el editor que me permitió desprenderme totalmente de Windows, ya que la edición de video era lo último que me tenía atado a este sistema. Bien, en resumen, vimos que para la edición básica, en Linux contamos con opciones de sobra, pero hablando de editores avanzados podemos decir que tenemos distintas ventajas en cada sistema. En Windows, sin duda la mayor ventaja es la gran cantidad de editores que hay para elegir, sobre todo los editores avanzados de pago, lo cual es un punto fuerte en el ámbito empresarial. Ahora voy a explicar por qué. En Linux destacaría sin duda el rendimiento. Prácticamente cualquier distribución de GNU Linux es más ligera que Windows. Esto en DaVinci Resolve lo noté bastante, sumando que no experimenté problemas en su versión para Linux, aunque viene más recortada. Considero que la mejor opción en Linux sin duda es Kdenlive, sobre todo si necesitas trabajar en MP4 o el codec H264, pero como consejo personal, les recomendaría que hagan lo mismo que yo y congelen las actualizaciones del editor. Es decir, en lugar de instalarlo de forma tradicional, se descargan una app Image y la trabajan desde ahí. O también pueden instalarlo de forma tradicional y bloquear las actualizaciones de Kdenlive desde el gestor de actualizaciones. En este punto probablemente algunos no estén de acuerdo conmigo, pero considero que es mejor evitarme posibles problemas futuros que recibir actualizaciones con posibles fallos. Y si lo quieren actualizar, pueden hacerlo manualmente cada cierto tiempo y controlando que todo funcione bien. Me gusta mucho GNU Linux, incluso lo tengo actualmente como mi sistema principal y estoy contento de que me sirva para la edición de video, lo cual era el último motivo que me tenía atado a Windows, pero hay que admitir que GNU Linux aún tiene un punto muy débil en el ámbito empresarial, donde no se pueden dar el lujo de perder posibles horas de trabajo debido a errores en el software, o alguna actualización que rompa algo. Una empresa no tiene ningún problema para invertir en licencias y adquirir software que funcione bien, esté muy pulido y sea intuitivo, porque en ese ámbito, estancarse horas por errores o defectos del software puede significar pérdidas enormes, por lo que Windows sigue teniendo ventaja, ya que al tener más opciones en el mercado, se pueden optar con editores con mejor funcionamiento y un trabajo más pulido, sin que un empleado pase por dificultades. Sin embargo, no creo que sea el caso de la mayoría de los que están viendo este video, ya sea por hobby, para un canal de YouTube, o incluso me atrevería a decir que para algún tipo de trabajo freelancer, Linux hoy por hoy tiene alternativas que considero suficientes, e incluso con ventajas en el rendimiento. Depende qué necesita cada usuario y eso solo lo puede ver cada uno. Yo, por ejemplo, usé OpenShow cuando trabajé con cámaras de seguridad porque era gratis, ligero y me servía para lo que necesitaba. Actualmente uso Kdenlive para YouTube y considero que está más que bien. Para finalizar, si nunca usaste Linux, pero te interesa usarlo para edición de video, pregúntate a ti mismo qué tipo de usuario sos. Si te consideras un usuario que está por encima del promedio, que se las arregla para instalar un sistema operativo o para solucionar problemas, tranquilamente podés optar por GNU Linux para edición de video y aprovechar ciertas ventajas. El hecho de que estés viendo este video para averiguar sobre edición de video para Linux ya dice mucho. Es decir, sos un usuario al que le interesa aprender y arreglárselas por su cuenta. Ni hablar si ya estás usando una distribución y estás bien con ella. Para los usuarios que ante un error no saben cómo reaccionar o simplemente prefieren la comodidad y no tienen problemas de pagar una licencia de un editor muy pulido a cambio de trabajar tranquilo, sepa que Windows tiene ventaja al tener más alternativas en el mercado. Eso ha sido todo, espero que te haya servido. Déjame en los comentarios si tenés alguna experiencia que nos pueda servir de aporte o si conoces otro editor de video que quizás le pueda servir a muchos y así nos ayudamos entre todos. Podés apoyar mi canal dándole un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. Así me ayudas a llegar a más personas y podré seguir brindándote más contenido. Hasta la próxima.